Yeah. Perfecto. Perfecto, listos, ingeniera, todos suyos. Ok, bueno, primero voy a saludar un ratito a algunas personas que siempre nos siguen, como Gloria Cruz, por ejemplo. También veo al señor Ronald Salazar, Ricardo Tomás, a Cici Caballero, Jessica Solar. Si quieren, pueden estar ya prendiendo sus camaritas. Probablemente estén en el trabajo también y de paso están escuchando la capacitación. Josmel Miranda, Félix Gamarra, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ángela Rivera, señorita Gracie Robles, ¿cómo es usted? Bueno, y después voy a comenzar a saludar al resto. Entonces, como estamos un poquito atrasaditos, vamos a empezar ya directamente con el curso. El día de hoy les he traído parte de la experiencia que tenemos implementando ya más de 13 años sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos a cargo la implementación de muchas empresas desde que estaba el Decreto Supremo 009, imagínense, o sea, desde que estábamos bajo el alcance de esta norma que era para el sector privado. Entonces yo les voy a ahorita presentar y me avisan si se ve correctamente mi presentación. A ver. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve correcta? A ver si me avisan. Sí, ingeniera, se puede llegar a visualizar. Si lo maximiza, ya estaría bien, creo. Está, a ver. ¿Se ve buena parte del trasfondo o se ve solo la presentación? Se ve toda su pantalla. Toda su pantalla, exacto. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Y voy a cerrar más bien todas las cosas que están acá. A ver, y me avisan. Voy a cerrar esto también. Aquí. Gracias, Lilita. Siempre Lilita, atenta. Ya. Ahí me dicen por qué no se puede ver mi pantalla. Y ahí, ¿se sigue viendo lo de atrás? Ajá, sí, se sigue viendo lo de atrás, ingeniera. Pero si lo maximiza, creo que podríamos, ¿no? ¿Ahí? Ajá, ahí ya está, lo podremos ver. Ya. ¿Sí? Se ve la parte negra, creo. Va a salir en el video. A ver, entonces, a ver, deje de compartir la pantalla y comparta solamente el PowerPoint, ¿no? La ventanita. Por alguna razón no está queriendo compartir. Voy a volver a entrar. No. Bueno, así está bien. Lo importante es que los demás lo vean. Si lo pueden ver, me avisan. Si todo está ok. Sí, correcto, Inge. Ya, ok. Vamos a ver los 7 pasos para considerar al implementar el sistema de gestión. Como ya les venía diciendo, hay mucha experiencia implementando los sistemas de gestión, de más de 13 años de experiencia implementando. Y siempre nos hemos topado con muchos desafíos en este camino, ¿correcto? Personalmente, por ejemplo, cuando empecé a implementar, estoy hablando pues hace ya de bastantes años, no les voy a decir cuántos, pero empecé a implementar y me daba muchas veces con varias sorpresas, ¿no? O sea, cuando recién comienzas con este tema de la seguridad y de salud en trabajo, estás pues a 1000, estás con toda la disposición, estás pensando de que vas a encontrar la participación completa, el apoyo completo y todas esas cosas, y a veces eso pues no se da, y sinceramente no se da, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que tuve la oportunidad de implementar en una empresa que era prácticamente como un sueño, porque esta empresa tenía
como una gerente, alguien que yo seguía en redes, alguien que yo seguía mucho, alguien que me interesaba, incluso había comprado algún libro, y cuando me dieron la oportunidad de implementar su sistema de gestión, la verdad es que la realidad fue completamente distinta, ¿no? O sea, me topé con una persona que era muy complicada al momento de flexibilizar cambios o al momento de adoptar el sistema de gestión, ¿no? Entonces, fue realmente muy frustrante que te dijeran, no, conmigo no hagas el monitoreo, o en mi lugar no toques nada, o yo no voy a publicar nada en esta instalación sobre algún aviso, alguna participación, algo que se tenga que difundir, algún documento, flujo, etcétera. Entonces, era muy celosa de cómo se veía, pues, la instalación, ¿no? Entonces no quería que publiquen nada, no quería que se vea así, no quería que se vea. Y fue frustrante encontrar eso, porque inclusive en la reunión de apertura, no fue unos minutos, estuvo todo el tiempo con el celular y luego se retiró, y ahí había bastante gente. Entonces, todo lo que nosotros hagamos dentro del sistema, y no es por hablar mal, es una experiencia que me pasó a mí y que me enseñó también de que ese sistema de gestión estaba realmente, iba a ser un desafío, hacer que esas personas puedan entender y puedan, sobre todo, sensibilizarse sobre la importancia que tenía el sistema de gestión para su proceso. Entonces, si ustedes no logran sensibilizar, básicamente, que se entienda, que la dirección entienda por qué esto es importante para su proceso, para su negocio, para su organización, normalmente van a encontrar, pues, cierta resistencia, ¿no? Porque como se ve como algo que puede costar, como algo que es una obligación legal, y probablemente sí, ¿no? O sea, sí, definitivamente es una obligación legal, pero más allá de eso, si tú no le encuentras el sentido y la forma de cómo este sistema te ayuda a ti, no va a poder permanecer y no se va a poder llevar de una forma adecuada, y el cumplimiento de objetivos quizás sea meramente algo documentario, y te puedes topar con lo peor que podría pasar, que alguien termine accidentado o que le pase algo. Y justamente eso es lo que, el principio básico es que nosotros con esto, o con todo el sistema que realizamos, es evitar que las personas, que los trabajadores, que todas las personas dentro de una organización terminan afectadas por las actividades que realizan, ¿no? Entonces, el irte al trabajo no debe representar una posibilidad para que te enfermes, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere garantizar. Lo que se quiere es, con este sistema, es que se entienda de que lo que quiere es minimizar el riesgo, minimizar la posibilidad de que te puedas enfermar o accidentar, y con eso obviamente puedes lograr el éxito del sistema de gestión, básicamente, ¿no? Entonces, el día de hoy, recogiendo esos pasos, digamos, esas cosas importantes que hemos aprendido, que no están muy alejadas de lo que probablemente ustedes ya estén haciendo, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Sino es un poco reforzar cuáles serían esos puntos más importantes, esos puntos que serían, pues, necesarios de asegurar dentro del sistema de gestión para poder garantizar su éxito, ¿no? Entonces, de eso se trata en 7 pasos a considerar dentro del sistema de gestión. ¿Correcto? Entonces, el día de hoy vamos a tener como objetivo dar a conocer justamente estos 7 pasos, ¿no? Durante la implementación. ¿Y por qué implementamos un sistema de gestión? Básicamente, sabemos que la ley nos pide que tengamos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es una obligación legal, pero más allá de eso, de que sea un mero cumplimiento legal, en mi sistema de gestión, y como ya para los que ya tienen experiencia en nuestros webinars, y siempre lo decimos, el sistema de gestión
se basa en una herramienta que es muy importante y que se considera en la columna vertebral de todo sistema de gestión, y es la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de tener una muy buena evaluación de riesgos. Una muy buena evaluación de riesgos, el haberlos identificado correctamente y el luego establecer medidas de control para justamente evitar que las personas se dañen. Esa es un poco la idea, ¿no? Y no solamente las personas, sino que con esto también yo puedo garantizar que el proceso, obviamente, sea exitoso, y también, obviamente, que el lugar de trabajo, la infraestructura, no se dañe. Entonces, obviamente, cualquier accidente involucra tanto personas, como materiales, como gente, como ambiente, ¿no? El famoso GEMA, que le llaman, y que en algunas oportunidades ya lo hemos estudiado. La capacitación que se ofrece durante esta implementación es crucial, lo vamos a ver. Todo este sistema de gestión nos ayuda para reducir justamente también la rotación que puede existir y el ausentismo del personal. ¿Por qué? Porque si una persona verifica en una organización donde se trabaja bajo condiciones inseguras o subestándares, donde esa persona no va a sentirse segura, va a sentir que probablemente se accidente en cualquier momento, difícilmente esta persona, salvo que tenga una necesidad muy fuerte, porque los seres humanos nos fijamos muchísimo en la supervivencia, va a continuar en la organización. Entonces, establecer un ambiente, un entorno donde las personas puedan realizar sus trabajos con la seguridad de que no se están enfermando, es importantísimo. Aumenta la credibilidad, por supuesto que aumenta la credibilidad de la organización, de la empresa, mejora la imagen de la empresa, y en muchos casos el hecho de tener un sistema que funciona se nota. O sea, no es que alguien no lo pueda notar. Si yo tengo un sistema que funciona, que está latente, que está vigente, que está vivo, eso se va a notar. Se va a notar en todo, se va a notar desde que se presenta tu personal correctamente uniformado, correctamente equipado, y que sabe identificar las cosas en otros lugares, lo va a hacer, así como lo hace en su organización. Cuando sea destacado a otras empresas, probablemente también se le va a notar, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes que enviar personal, por ejemplo, para hacer pintura, o para armar un andamio, o para hacer trabajos de instalaciones eléctricas, etcétera, esa persona que ya está formada, que ya tiene una cultura de seguridad, que ya conoce y ha formado parte de un sistema, pues también esa persona se le va a notar donde esté. Siempre es así. Mejora el proceso, claro, porque yo puedo identificar ciertas falencias mediante la evaluación de riesgos sobre mi tema de ingeniería, por ejemplo, o podría gestionar mejor los riesgos haciendo trabajos pues, que van relacionados propios al proceso, cambios en el proceso, mejoras en los procesos, y finalmente pues crear esta cultura que definitivamente luego trasciende, ¿no? Y ya es un sello personal en muchas organizaciones. Nuestro primer paso importante, entonces, dentro de estos sistemas de gestión, sería definitivamente, de acuerdo a la experiencia que les acabo de contar, es el liderazgo de la alta dirección, y que ese liderazgo sea evidenciable y que se note el liderazgo, ¿no? No hay nada peor que llegar a una empresa donde dice obligatorio, clarito, el uso de protectores auditivos, y tú ves pues al supervisor de seguridad sin usarlos, pasando por ahí, o ves al gerente que pasa por ahí sin ningún equipo de protección personal. Siempre estamos comunicando, y como líderes, si aquí existen varios líderes, me imagino, siempre están comunicando algo. No hay un momento que no estén comunicando. Su silencio también comunica. Y si ustedes pasan de largo y ven una persona que está cometiendo un acto inseguro, o de repente ven una condición insegura, y no la reportan, y no la detectan, y no la corrigen sobre todo, que es lo más importante, están comunicando
definitivamente una cultura, están comunicando cómo ustedes forman parte del sistema de gestión, y no es una comunicación buena, ¿no? Y sobre todo si están pasando por un lugar donde un trabajador está incumpliendo y no le dicen nada, fácilmente le están diciendo, ¿sabes qué? Porque los trabajadores saben cuando están cometiendo alguna falta, o sea, en muchas oportunidades saben que están incumpliendo, ¿no? Entonces, cuando un gerente o un líder pasa de largo, les está diciendo que su vida no les importa, que no les interesa, pero si se acercan y demuestran, y si no lo sabe, si no lo sabía el trabajador, pues le dan justamente el feedback, le dan el soporte para poder hacer que esa persona tome acción de una forma correcta, porque tampoco es que vamos a ir señalando a las personas, oye, tú haces mal, oye, tú, no, oye, bájate, oye, no sé, de eso no se trata, sino explicarle por qué debe hacerlo de esta forma y también que entienda por qué no. Y eso obviamente va a demostrar ese liderazgo que todo el mundo tiene que transmitir relacionado a su sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Demostrar ese liderazgo es un compromiso, obviamente, con la mejora continua del sistema. Si yo no digo nada, me paso de largo, no corrijo, no reporto, entonces estoy también comunicando que no me estoy haciendo parte, no formo parte del sistema. Comunicar ese compromiso es importante, es importantísimo establecer, asignar responsabilidades también dentro del sistema de gestión. O sea, también liderar involucra decir quiénes van a ser responsables y de qué parte también, y cómo van a ser los reportes. O sea, eso también significa liderar. Hacer que todos los niveles, que es realmente un reto, asuman esta seguridad, la seguridad de salud en el trabajo, no como algo meramente documentario, no como una obligación, porque va a venir a Sunafil y me va a reportar y me va a multar, sino porque realmente las personas que están ahí forman parte de la organización, y sin personas no hay empresa. Entonces, esas personas que forman parte de la organización, que hacen la organización, requieren obviamente pues que se les asigne responsabilidades también, que se les asigne también obligaciones, que se les asigne también derechos, y obviamente también que tengan las posibilidades digamos, de levantar la palabra y poder también decir qué es lo que piensan, ¿no? Establecer metas, objetivos. Ustedes saben, dentro del sistema de gestión se establecen lo que son las metas, los indicadores, los objetivos, ¿correcto? Y eso forma parte, en muchos casos, de los programas, que los vamos a ver a continuación, que son nuestros programas, que normativamente estamos obligados a tener 3 programas, pero no significa que sean los únicos que vayamos a tener. Si tenemos la necesidad de armar más programas o establecer otro tipo de cronogramas para ejecutar las actividades, pues es importante también hacerlo. Para empezar, tenemos la obligación de tener 3 programas, pero no significa que van a ser los únicos. La política es un ejemplo claro de cómo yo evidencio mi liderazgo. O sea, básicamente una empresa que no tiene una política, que no cumple con su compromiso, porque básicamente la política es eso, es decirle al tercero, al mundo, a mis trabajadores, así es como yo voy a elaborar, así es como yo voy a operar, bajo estos criterios yo me voy a basar, estos van a ser mis lineamientos, ¿no? Y definitivamente ese cumplimiento requiere también tomar definitivamente la acción, ¿no? Porque si no, simplemente va a quedar en unas palabras bonitas que se escuchan bien, que se leen bien, pero difícilmente pues son evidenciales en el campo, ¿no? Que es básicamente lo que se quiere. Documentariamente, ustedes saben que se pueden armar muchas cosas, pero eso no significa que sea posible reflejarla siempre. Entonces, tiene que ir de la mano, el sistema de gestión tiene que ser congruente, tanto documentariamente como operacionalmente también, ¿correcto?
Otra de las cosas son establecer los objetivos. Recuerdan estos objetivos. Una de las, digamos que, decir como que errores, es que establecemos objetivos sin sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este objetivo? O sea, si yo no tengo claro definitivamente qué es lo que tengo, difícilmente sé lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, si yo no he medido nada, será necesario hacer una medición. Yo no puedo hacer ninguna actividad sin antes haberla medido previamente para saber si esta actividad que voy a realizar va a generar algún impacto. Es muchas veces lo que nosotros queríamos. Hace poco quisimos implementar unas tarjetas para cambiar el clima organizacional, para poder motivar en temas de plan de salud mental o bienestar emocional. Lo que quisimos implementar en la oficina eran unas tarjetas bastante interesantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nuestro monitoreo previo no estaba enfocado en este recurso, ¿no? Entonces, antes de ponernos a hacer alguna actividad que puede ser bonita, que la campaña tal, ay sí, qué bonito que viene, que no sé qué. No. Si yo antes no he metido, yo antes no conozco cómo está el clima, o cómo es que se desarrolla justamente esto que yo quiero lograr, porque lo importante es que tú desarrolles una campaña también con un objetivo claro. ¿Qué es lo que quieres lograr? A nosotros, por el Día de la Seguridad, que tuvimos varias campañas, había una empresa que la tenía clarísima y que nos dijo claramente, mi objetivo aquí es el tema de protección de manos. Yo quiero bajar un porcentaje del tema de incidentes con manos, porque se ha reportado, porque ya tenían un historial, porque ya tenían un conocimiento de que estos reportes de incidentes con manos estaban siendo bastante frecuentes. Entonces, ellos estaban enfocados, tenían el objetivo claro y también querían que con esta campaña se logren cosas que están orientadas a sensibilización, adoptar pues, las acciones correctas, etc. ¿no? Entonces todo se tiene que medir. Las cuestiones, cuando se establecen objetivos, tienen que estos tener metas claras e indicadores más claros todavía. Entonces, la idea es decir, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cuál va a ser mi instrumento de medición? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder saber si realmente esta actividad pues tuvo éxito, no tuvo éxito, o de repente requiere alguna modificación, o de repente no es la actividad más apropiada para lograr este objetivo. Porque si no, voy a seguir incurriendo no solamente en error, sino también en gastos, y que podría utilizar ese mismo dinero para hacer otra actividad que sea mucho más eficaz y que pueda demostrar definitivamente que pues hay un cambio dependiendo de lo que yo quiero lograr, una reducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer midiendo. Si yo antes previamente no he hecho la medición, difícilmente puedo garantizar que esa actividad funcionó, resultó o caló en algo, ¿no? Los objetivos tienen que ser específicos, apropiados al tamaño de la organización, tienen que estar relacionados a las medidas de identificación, prevención y control, y por eso es muy importante. A veces el hiper, por ejemplo, lo hacen como que al final, como que se deja el hiper para después, ¿no? Sobre todo cuando estamos recién implementando un sistema de gestión. Yo siempre empezaré por el hiper. Cuando hagamos un sistema de gestión, se empezará por un diagnóstico definitivamente para ver la organización, pero lo segundo, o digamos después de la política, es establecer un hiper, porque solo con el hiper es que yo sé qué es lo que está pasando a nivel de puesto de trabajo y por cada puesto de trabajo. Entonces, y también por cada área de trabajo, equipo, material, etcétera. Entonces, si yo tengo claro exactamente qué es lo que está pasando a nivel de peligros y con los riesgos y estableciendo controles, pues yo voy a tener también objetivos desde allí. Porque es importante establecer desde allí. ¿Por qué? Porque los programas también se establecen desde allí. Por ejemplo, si yo tengo un hiper donde he considerado que para hacer este trabajo voy a necesitar
a un personal acreditado, un soldador acreditado, un operador de grúa acreditado, pues imagínense si eso salta después. O sea, si yo tengo personal que necesita hacer el trabajo, pero no tiene el entrenamiento, porque no se lo he dado o porque no he considerado eso en mi perfil de puesto. Entonces, lo que puedo incurrir es en tener un reproceso, que definitivamente no es lo que se quiere. Recuerden sus objetivos que sean compatibles con las leyes, con los reglamentos, definitivamente. Hay otra cosa que también se detecta mucho, y es que los objetivos del programa son unos, los objetivos del plan son otros, y los objetivos de la política son otros distintos. O sea, todos los objetivos no coinciden ninguno con el otro. Y cuando el sistema tiene que estar validado en el cumplimiento y debe de fluir en un objetivo claro, y este debe ser pues el mismo, porque definitivamente si como el plan tengo un objetivo y en el programa tengo otro y luego tengo otro, entonces, ¿cómo hago la medición o qué es lo que quiero lograr finalmente, no? O sea, básicamente, tiene que tener muy en claro que todo debe de ser congruente. O sea, mis objetivos también tienen que ser muy bien pensados y realistas, ¿no? Uno de las, digamos, de los requisitos de un objetivo es que sean SMART, si han escuchado la palabra, y SMART hay una parte donde habla sobre que sean los objetivos alcanzables. Entonces, cuando ustedes ya han medido y ya tienen un conocimiento de cuáles son las falencias de su organización, si ustedes se ponen en objetivos inalcanzables, difícilmente pues los van a poder lograr, ¿no? Y eso pues finalmente pues va a frustrar al sistema. Como objetivo general, siempre tenemos que tratar de desdoblar este objetivo que puede ser muy general, como el que yo les he colocado acá, que puede ser proporcionar a nuestros trabajadores un ambiente seguro y saludable. Eso es muy, muy general, pero luego lo puedo traducir a objetivos que sean mucho más específicos y así hacer, pues, como desmenuzar un poco este objetivo para que pueda ser mejor medido, para que pueda yo medirlo de una forma más correcta, ¿no? Como por ejemplo, realizar el acondicionamiento de las instalaciones para las personas que van a regresar, por ejemplo, al trabajo presencial, realizar el seguimiento de la ejecución de las actividades del control de la matriz hiper para poder verificar, realizar las mediciones de los agentes ocupacionales. Entonces, todos estos objetivos específicos me van a llevar al cumplimiento de mi objetivo general, ¿correcto? Y luego establezco una meta, luego establezco un indicador, ¿no? Que no forzosamente tiene que ser el mismo siempre del 100%. Yo aquí he colocado un ejemplo, pero no forzosamente tiene que ser el 100%, salvo que sea un requisito legal aplicado. Cuando el requisito legal le aplica, difícilmente tú puedes poner, ok, entonces yo solamente lo voy a hacer al 50%. No, porque ahí estarías incumpliendo con la legislación y eso no se puede dar. Hay momentos en que sí podrías, pero hay otros momentos en que no. Por ejemplo, si uno de tus indicadores, o digamos que has considerado, es establecer la participación del comité o el compromiso con el comité y establecer las reuniones de forma mensual, difícilmente tú puedes decir, bueno, pero no hay problema si no se reúnen un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación ya te da las opciones para que tú de todas maneras te puedas reunir. O sea, actualmente las empresas que no se están reuniendo, que su comité no se está reuniendo, están incumpliendo con la legislación y difícilmente, salvo que estén pues mudándose o que puedan demostrar que hubo una necesidad o una razón válida para que no se reúnan, porque realmente las posibilidades de reunión ahora son tan flexibles como reuniones virtuales, como presenciales, como de varios tipos, que el establecer por qué no pudiste reunirte, pues es complejo, ¿no? Es complejo definitivamente, ¿no? Salvo que haya un tema muy crítico en la organización o de repente que haya habido el tema de cambio de docente, de organización, cambio de dirección, cambio de algún tema de esos, ¿no? Es muy importante que el comité no se deje de reunir.
El segundo paso que hemos visto es el tema de la participación de los trabajadores. ¿Y cómo se garantiza la participación de los trabajadores? A ver, ¿quién me dice por acá? Los voy a leer en el chat. ¿Cómo se garantiza la participación de los trabajadores? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se garantiza? Ajá, sí, por favor, no sé. Hola, ¿qué tal? Ahí está, Carlos Pajuelo está levantando la mano, dice, formando el comité. Muy bien, exacto. Exacto. Sí, a ver, Carlitos, ¿puedes escribir? En la investigación de accidentes, mediante reporte de actos, mediante charlas, muy bien, exacto, sí. Entonces, la participación de los trabajadores, pues esta participación se realiza, o sea, se evidencia mediante básicamente el comité. ¿Por qué? Porque no hay mejor forma de establecer o demostrar que yo estoy considerando la voz de los trabajadores mediante sus representantes. Y eso obviamente también es un requisito legal. La participación de los trabajadores en todos los aspectos del sistema de gestión, no solamente en la elección del comité, en todos los aspectos, debe pues estar relacionado también a estas metas que yo quiero cumplir, a esta identificación de peligros que yo tengo que hacer, a la notificación de los peligros también, justamente por eso mencionaban los reportes. La investigación también va a necesitar el apoyo de las personas, de los trabajadores, y no solamente de mi propio personal, también tengo que considerar a todos los que elaboran, los contratistas, los empleados temporales, todos estos tienen que estar inmersos, pero bajo obviamente su papel, porque no todos van a hacer lo mismo, ni todos tienen las mismas responsabilidades. El contratista, obviamente, al llegar a un titular, pues definitivamente tiene una responsabilidad diferente a la del titular. El titular va a velar, pero eso no significa que el titular le va a hacer las cosas al contratista ni al proveedor. Eso en muchos casos se confunde y no debería de ser, ¿no? También hay que alentar a los empleados a utilizar estos mecanismos de comunicación que muchas veces existen, pero están tan ocultos, como por ejemplo, cuando hicimos una auditoría, le preguntamos, ¿usted tiene un mecanismo para reporte de actos y condiciones? Sí, por supuesto, yo tengo una tarjeta muy bonita, estaba muy bien diseñada la tarjeta, muy completa, pero realmente nadie la conocía. Cuando fuimos al campo y preguntamos, ¿y sobre la tarjeta de reporte de actos y condiciones? Ni siquiera sabían que existía, ni siquiera sabían que... Pero tú sabes que tienes un buzón donde responder esa tarjeta, sabes que hay una casilla donde puedes poner esa tarjeta. Sí, la habían visto, pero no habían considerado para nada que eso les involucraba a ellos. Difícilmente entonces esta herramienta que pudo haber considerado una inversión para la organización, difícilmente, si es que no hacemos o no alentamos a los trabajadores a que la usen, a que vean los beneficios que tienen estos reportes, porque los tienen definitivamente, no va a funcionar y va a ser básicamente un mero desperdicio, no solamente de tiempo, sino también de dinero. Los obstáculos que probablemente podamos tener a nivel de alentar a que los trabajadores se reúnan, a que los trabajadores participen, a que el comité se reúna, sobre todo cuando se está hablando de la parte trabajadora, porque dentro del comité tenemos parte trabajadora y parte empleadora, pero a veces la parte trabajadora pues está justamente en operaciones, ¿no? Y esto también lo hemos visto bastante, ¿no? Que la parte empleadora se reúne sin la parte trabajadora. Y difícilmente pues así yo puedo garantizar tener la visión de las dos partes, ¿no? O sea, difícilmente yo puedo decir, bueno, entonces estoy garantizando la participación de los trabajadores porque realmente no les estoy dando el espacio que necesitan para poder reunirse. Y ojo, que eso es legalmente necesario y obligatorio, ¿no? Ok. Entonces, consulta y participación es uno de los pasos, es el paso número 2.
Y esto está bien definido dentro del artículo 19 que habla sobre la participación de los trabajadores, donde dice que la consulta, información y capacitación en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esto no solamente es un paso importante para el sistema de gestión, sino que también es un paso que es legal. La participación dentro del sistema de gestión es un elemento clave y esencial para el sistema de gestión. Entonces, cuando ustedes no consultan, o básicamente a veces los sistemas de gestión solamente se hacen para la parte administrativa, este sistema de gestión realmente está condenado a no servir para nada. ¿Por qué? Porque ¿dónde voy a encontrar mayores peligros? ¿Dónde está mi mayor criticidad? ¿Dónde están mis peligros más digamos que de mayor puntaje, si quieren hablar de una matriz hiper? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi valorización mayor? Y una de las razones de tener un hipervalorizado que valora riesgos es justamente poder establecer por puesto de trabajo cuál es mi valor de riesgo para cada una de las actividades, ¿no? Entonces, donde normalmente está, muchas veces está en la parte operacional, en la parte operativa, en el trabajo de campo. Ahí es donde vamos a encontrar mayor criticidad que en las áreas administrativas. No siempre, pero en su mayor volumen sí. Otra cosa en la cual deben ser, se les debe participar a los trabajadores, es justamente en los cambios en las operaciones y los procesos. Y eso también está en el artículo 70. Donde dice que el empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten cambios en las operaciones y en los procesos y en la organización del trabajo. Deben ser consultados. ¿Qué significa, por ejemplo, que una empresa que trabajaba de una forma, por ejemplo, en un horario de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y ahora ha decidido hacer un trabajo rotativo? O sea, va a trabajar algunos van a trabajar en la mañana y otros van a trabajar en la noche, o va a ser rotación ahora de horario rotativo, o vamos a hacer esos cambios tienen que ser consultados. Yo no los puedo hacer de forma unilateral y decir, bueno, antes funcionaba así y ahora va a funcionar así, ¿no? O sea, y tú que venías a las 8, no, ahora tu entrada va a ser a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, esas cuestiones yo no las puedo hacer de forma unilateral. ¿Por qué? Porque la ley lo indica claramente. En todo lo que tiene que ver con procesos, operaciones y en la organización del trabajo. Y normalmente la organización del trabajo está relacionado a los horarios, está relacionado a las rotaciones, a los días, a los tiempos. Por ejemplo, los trabajos 24/7, 21/14, etcétera, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un personal que trabajaba 21/14 y ahora quiero que trabaje, no sé, pues 14/14 o hago un cambio, esto tiene que ser consultado con el trabajador. Claro, porque el trabajador ha hecho su vida en función a este horario. Entonces, yo no puedo cambiar toda su vida sin haberle antes consultado, ¿correcto? En el caso de los comités que también forman parte de esta participación, el empleador debe asegurar que cuando corresponda se tiene que tener un comité. Ustedes ya saben, más de 20 trabajadores, de 20 a más, necesita un comité, y de menos de 20 necesitas un supervisor de seguridad. Ustedes ya han visto estas capacitaciones que hemos tenido sobre los comités, así que no voy a ahondar mucho. Solamente volver a recalcarles que esto del número de trabajadores en el comité no ha variado, sigue siendo 4 mínimamente, y 12 en el caso de que tengas más de 300 trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando comienzan a tener muchas veces la duda, porque cada 100 trabajadores se agregan 2, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo 102, ya tengo que pensar en que mi comité tiene 6 trabajadores. Si yo tengo 202 o 210, mi comité tiene 8. Si yo tengo ya 340, entonces mi comité tiene 10, ¿no? Y si ya todo lo que está por encima de 400, 500, 1000, ya son 12. Pero ese es el máximo que puede tener un comité.
La estructura, o básicamente, ¿quiénes son electos? Eso tampoco ha cambiado. Ser trabajador es un requisito. El que tenga 18 años como mínimo, que esté en la planilla, que sea, obviamente, que figure como trabajador. Ojo con eso, porque en muchos casos, creo que salvo en el sector construcción, que también trabaja un tema de el comité propio para la instalación o para la construcción que se esté realizando, donde forman parte varias empresas, que podrían ser más de 20 trabajadores, y por eso es que se ha considerado esa posibilidad. Pero para los otros sectores que existen, el trabajador involucra subordinación, y es importante establecerlo así, porque si no es que yo voy a poder considerar dentro de estos 20 a mis terceros, solamente es personal que es trabajador como tal. Eso es importante que lo recuerden. Y vuelvo a recalcar, los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza son aquellos que son electos por la parte trabajadora. Entonces, en ese sentido, es importante que recuerden de que ellos no participan tampoco del jurado de elecciones, eso también es otra cosa que hemos visto, y también si es que ustedes, por ejemplo, tienen algunos desafíos con respecto a los trabajadores de confianza, porque no los tienen en su organización. Eso me pasó, por ejemplo, en algunas empresas que decían, bueno, acá no hay ningún trabajador de confianza, aquí todos somos trabajadores y solamente hay uno que es el trabajador de la dirección, solamente hay uno que es el gerente y no hay más, y todos los demás son trabajadores, no hay nadie de confianza. Y en ese caso, ¿cómo hacemos? Solamente tengo una persona, y esa figura organizacional no se ha contemplado muchas veces en el tema legislativo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la normativa no se puede considerar todas las posibilidades habidas y por haber de la organización. Eso no se puede hacer porque no se puede llegar a tanto detalle. Entonces, mi recomendación siempre es, tú estableces si tu organización debe funcionar así y va a funcionar así, pues tú estableces un reglamento, un manual, un procedimiento de cómo tú vas a elegir a tus trabajadores, tratando en lo posible de cumplir con la legislación, ¿no? O sea, teniendo personal de dirección dentro, teniendo personal de confianza en la parte trabajadora, pero también explicando que por tu tema organizacional no es posible tener, por ejemplo, lo que son los suplentes, ¿no? O sea, eso tienes que explicarlo ahí, porque esa figura no está establecida en la legislación. O sea, no hay ese detalle. Y va a haber muchos, es más, en una empresa también, solo había personal de dirección y de confianza. No había nadie que figurara. Todos estaban establecidos como personal de dirección y de confianza, y no había trabajadores. ¿Por qué no había trabajadores? Porque ellos cada vez que llega un proyecto, terciarizan la parte, pues la fuerza laboral, la terciarizan y así es como realizan los proyectos, ¿no? No hay parte trabajadora. Esa figura también es posible encontrar. Entonces, ahí hay que explicar, ahí hay que establecer cómo es que ustedes van a realizar sus convocatorias de elección y hacer las consultas pertinentes si fuera necesario para evitar cualquier tema que podría afectarlos a la autoridad competente, y esa es mi recomendación, ¿no? O sea, siempre establecer cuestiones muy particulares de las organizaciones en un procedimiento, en un manual, en un reglamento, para que se quede claro de que así es como funciona. Pero ojo, también evalúen la pertinencia de que eso sea así, porque si es así, porque yo he querido hacer, digamos que no he querido colocar a nadie como personal de confianza, cuando esta persona que es mi contador, por ejemplo, es mi personal de confianza, o tiene acceso quizás a cuestiones muy privadas de la organización, tiene acceso también a hacer opiniones o acceso a secretos industriales o información de carácter reservada, y yo no le he colocado como personal de confianza,
y tampoco está en su contrato, pero así es como se rige este puesto, podría ser observado, porque recuerden que hay algo que se llama primacía de la realidad, y eso también lo va a observar el fiscalizador, y es importante también que lo tengan en cuenta. Sobre la documentación obligatoria del comité, ustedes ya saben, las actas son distintas, el acta de elección es una, el acta donde llevo mis acuerdos mensuales es otra, las credenciales, no se olviden de proporcionar credenciales, porque es una forma también de garantizar la participación. En muchas veces que los trabajadores no conocen a su parte trabajadora, a sus representantes, no los conocen, no saben quiénes son, y por ende difícilmente van a poder acercarse, hablar sobre alguna problemática que tengan, porque no saben quiénes son. Entonces, la idea es que ellos los representan. Entonces, si yo no sé quién me representa, pues difícilmente van a considerar mi participación, ¿no? Bipartito paritario, eso ya lo saben, representantes del empleador y representantes del trabajador, es importante que se entienda como tal. El plazo de duración del comité es de 1 a 2 años, dependiendo de cómo lo hayan colocado, pero ojo, o sea, el que tengan un comité no significa que tengan una pistola y que digan, tiene que aguantar como sea los 2 años, no. Hay muchas condiciones, hay muchas situaciones que pueden hacer que yo adelante las elecciones por X razones, por razones muy particulares de la empresa, que te pueden reportar, que se tienen que discutir en acta, y se establece un acta y se puede volver a llamar a elecciones. No forzosamente tienen que permanecer con un comité quizás que no esté funcionando, o un comité que ya no, ni siquiera tiene pues el 50+1, ya la mayoría ya se ha retirado. Entonces, esas cuestiones también se tienen que ver para ver que el comité esté haciendo su trabajo, porque realmente el comité tiene muchas funciones. Luego las vamos a ver rápidamente porque estamos un poquito atrasados. Entonces, el quórum mínimo también para tener esas reuniones, ¿no? Es la mitad más 1, pero no significa de que si no van, por ejemplo, si en muchos comités dicen, no me he podido reunir, ¿por qué? Porque no hemos logrado, no hemos podido estar los 4. No necesitas que estén los 4 para poder reunirte, basta que esté el 50+1. Si tienes 3 personas, dale, ahí te reúnes con la gente, no pasa nada. Y haces tus acuerdos y está bien. Y ya cuando la otra persona se integre, no, que está de viaje, se fue de viaje, o se fue de vacaciones, tengo que meter al suplente, no. O sea, si ya uno se fue de vacaciones, haces la reunión de comité con los que estén, que serían los 3, son 50+1 y ya son los 3. Si es que no pueden sesionar las personas que son la mitad más 1, ¿no? Si no puede sesionar, pues espera esos 8 días, establece por qué no pudo sesionar, porque fueron menos de la mitad de los trabajadores, o la mitad de los integrantes del comité, y luego, dentro de los 8 días, tiene para reunirse. Y si están 2 personas, se reúnen, no pasa nada. Y toman acuerdos y se lleva a cabo la reunión. Y así está definido. Así que, por esa parte, se puede hacer. No significa que no se pueda hacer. Ok. Voy a hacer un break ahí para poder contestar algunas preguntas. A ver, voy a hacer un break aquí porque hay bastantes preguntas. Renzo, a ver si me ayudas con algunas preguntas. Sí, claro, ingeniera. Sí. A ver, justamente tenemos 2 preguntas acá que han hecho. La primera pregunta sería de María Macetas. Ella nos consulta, en el caso de los supervisores, ¿cuáles serían los cumplimientos? ¿Tendría que realizar reuniones e inspecciones al igual que cuando se tiene el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo? Sí, bueno, el supervisor tiene las mismas responsabilidades que tendría un comité, solamente que él no lleva un libro de actas, lleva un reporte, digamos que un cuaderno de incidencia, se puede decir, ¿no? No lleva un libro de actas, pero en sí que tenga que realizar las funciones, es correcto, tiene que realizar sus funciones de inspección, sus funciones también de
aprobación de documentos, de velar o de asegurar. Hay varias cosas que vamos a ver en las funciones y sí, también es lo mismo con el supervisor de seguridad. Y hay algo importante que me ayuda para poder contestar esta pregunta y que quiero también recalcar. El supervisor de seguridad del que estamos hablando es el supervisor electo, el supervisor que ha sido elegido por los trabajadores. No es el supervisor que tiene a cargo propiamente la supervisión de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Espérenme un ratito porque... Ya. Okay. Entonces, no es forzosamente el supervisor el que yo he contratado como mi prevencionista, mi supervisor de seguridad, el que yo he elegido por medio de una elección, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo. A ver, tengo otra pregunta acá de Naquino. A ver, dice, ¿cuáles son los tiempos establecidos para llevar a cabo un proceso de elecciones de SST? Bueno, hay todo un flujo de tiempos para poder llevar a unas elecciones del comité, ¿no? O sea, básicamente se apertura, digamos que las elecciones, se hace la información de que se va a llamar a elecciones, las personas, se les invita a las personas a poder, si no es que van a postular a alguien, ¿no? Que podría ser, y eso también es importante, que se les dé las herramientas para que ellos lo puedan hacer, ¿no? Porque, ok, ¿cómo lo postulo? Hay que explicar cómo se puede postular, mediante qué formato, porque no es que yo voy y digo, yo quiero postular, sino hay un formato que se tiene que llenar con los datos de la persona que está postulándose o que está postulando a otro trabajador, ¿correcto? De ahí tienes 10 días para poder tú verificar que esta persona o que estas personas estén aptas, porque también hay que evaluar si estas personas que se han propuesto son las personas que cumplen con los requisitos, ¿no? Si son personas de planilla, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese flujo de cómo se realiza, eso lo pueden encontrar, eso está en la 245, ¿no? Que es la norma que salió, que reemplazó a la RM 148, ahí lo pueden encontrar, está bien clarito, ahí está inclusive los 11 formatos que deben de tener para establecer el comité, desde la participación, desde el acta de escrutinio, desde, desde lo que es la primera acta inclusive también están todos los modelos que necesitas para poder establecer un comité, los encuentras en la 245. Recuerda que antes teníamos la 148, que era una norma que se utilizaba mucho, pero que no correspondía al alcance, básicamente no era una norma que nos incluía, que incluía la parte privada. En la 245 el alcance cambió, y con esta norma ya tenemos clarísimo cuáles van a ser nuestro proceso de elección. Entonces, ahí lo pueden encontrar, ahí están todos, incluyendo los 11 formatos, ¿no? A ver, tenemos una pregunta, a ver, ingeniera, específica de acá de Pantoja, el señor J. Pantoja. Él nos comenta, en nuestro comité está integrado por 3 titulares, más un suplente de parte de los trabajadores, y 3 titulares más un suplente de parte del empleador. ¿Es correcta esa conformación? Ya, a ver, ¿podrías volver a repetir, por favor? ¿Tiene cuántos? Sí, dice, está integrado por 3 titulares más un suplente de parte de los trabajadores, ¿ya? Y luego 3 titulares más un suplente por parte del empleador. ¿Qué? Ya, no, está mal. Los titulares solamente, o sea, los titulares, tal igual el grupo de titulares con el suplente tienen que ser de igual tamaño. O sea, por ejemplo, si yo tengo un comité sencillo de 4 personas. Mi comité es de 4 personas, pero realmente mi comité es de 8.
¿Por qué? Porque tengo 2 suplentes por la parte empleadora y tengo 2 suplentes por la parte trabajadora, pero ellos no participan de las reuniones de comité. Ellos todavía no tienen voz. ¿Por qué? Porque son suplentes. Entonces, si bien es cierto, están en el acta de instalación del comité, no participan aún. ¿Qué pasa cuando uno de los del comité se enferma o renuncia o es despedido? Entonces pasa el suplente a suplir ese puesto. Ahí recién se le toma en cuenta, pero no es que yo tengo 3 titulares y tengo un suplente, no tengo 3 y un suplente. Así no funciona. Tengo que tener suplentes para todos los que están dentro de lo que es el comité. ¿Ok? Salvo que no tenga la posibilidad, que normalmente eso no debería de darse en la parte trabajadora, eso normalmente se da en la parte empleadora, y en la parte empleadora, digamos que eso es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque obviamente no muchos tenemos tanta parte de confianza ni tanta parte de dirección. Entonces, en esa parte, el empleador puede designar quiénes van a ser sus titulares, ¿no? Sí. Por ahí me dicen que, por ahí me están diciendo, Renzo, que avance, porque recién vamos en el paso 2, dice. Y nos falta 5. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, las funciones del comité ustedes ya las conocen, solamente para reforzar, solamente para indicar rápidamente. Conocer, por ejemplo, los documentos relativos a todas las condiciones de trabajo que existen, los documentos relativos a las condiciones de trabajo, los documentos relativos también a todo lo que tiene que ver con el servicio de seguridad. Eso es algo importante porque en muchos casos hablan del servicio de seguridad, pero no tienen mucha idea de lo que es, y a lo que se refiere el servicio de seguridad es tu supervisor de seguridad, todos aquellos que están inmersos en el área de SOMA, en el área de CCT, por ejemplo, ¿no? Tu supervisor de seguridad, tu médico ocupacional o tu profesional de la salud, tu psicólogo ocupacional, a veces hasta de recursos humanos. Todos los que están integrando el servicio de seguridad y salud en el trabajo forman parte de esto. ¿Ok? Velar por las condiciones de trabajo y medio ambiente que tiene que hacer el comité está relacionado tanto a la instalación, a los equipos, a los materiales, también al tema de velar porque se realicen los monitoreos ocupacionales de los agentes físicos, de los químicos, de los agentes biológicos, y también sobre los procedimientos, la metodología, las tecnologías, el ordenamiento también de las labores, las relaciones laborales, los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de trabajo por parte del comité. Por eso es que a veces cuando no hay capacitación del comité, se pierde la parte más importante, es justamente que el comité tiene muchas funciones, y si no conocen ninguna de ellas, es como decir, ¿no? El comité tiene que hacer inspecciones de los tableros eléctricos, ya, ok, pero si las personas que están ahí nunca han visto un tablero eléctrico, no pueden diferenciar entre una puesta a tierra, o de repente no saben si esto tiene un diferencial o un termomagnético, o si cómo debería de estar la chaqueta, la posición del tablero, la altura, la protección contra lluvia, o sea, todas esas cosas que tenemos que ver en un tablero eléctrico. Si el comité no las conoce, ¿cómo va a realizar una inspección? No va a poder realizar una inspección correctamente. Simplemente va a decir, bueno, me parece que está bien, pero la verdad es que no tengo idea. Para eso se necesita que el comité se asesore, también puede asesorarse. Puede también convocar a otros especialistas para que le ayuden a hacer esas inspecciones, ¿no? En eso, por ejemplo, nosotros hacemos mucho. Nosotros acompañamos mucho al comité en todas sus inspecciones. ¿Por qué? Porque le servimos de asesor y le decimos, bueno, aquí hay que levantar esto, por un tiempo determinado, hasta que ellos mismos tengan esos conocimientos y puedan hacer el trabajo correctamente, ¿no? Aprobar, conocer, aprobar, dar seguimiento al plan anual. Ustedes ya saben que 3 programas, no me voy a detener en esto, porque ya esto ya parte de lo que vimos al inicio del año, de cómo elaborar los programas, esto lo vimos, pero es importante recordar que quien conoce estos programas, quien aprueba esos programas, y sobre todo quien da seguimiento, porque eso es algo nuevo, es el comité. El comité es aquel que aprueba el programa, porque si, por ejemplo, yo tengo programas que son aprobados por el gerente general,
bueno, gracias por hacerle el seguimiento al programa, pero realmente no es él quien aprueba el programa, ¿correcto? Porque son múltiples actividades y justamente por eso es que el comité es tan importante que sea entrenado, porque cuando no es entrenado no va a saber ni siquiera qué va a aprobar. Otra cosa es la participación en la elaboración de todo lo que son las evaluaciones de las políticas, los planes, eso también es parte de las funciones del comité. Otra función es promover a que al inicio de la relación laboral exista todo lo que es el entrenamiento, la formación de los trabajadores, ¿correcto? Vigilar por el cumplimiento de la legislación, eso también es parte de las funciones del comité. Promover que los trabajadores estén informados, también forma parte de las funciones del comité. Promover el compromiso de la colaboración y participación activa de todos los trabajadores en prevención de riesgos, también forma parte del comité. Si dan cuenta, hay varias funciones dentro del comité. Y esto ya lo hemos visto en una presentación donde solo hablamos de funciones del comité, así que no me voy a detener mucho. Básicamente era para mostrarles que hay muchas funciones que tiene que realizar, y cuando ha sido electo, se forma como representantes de los trabajadores, pues como empleadores nuestra responsabilidad es darles todas las herramientas para que puedan realizar su actividad con éxito, ¿no? Y una de ellas es la formación. La evaluación de riesgos. Es otro de los pasos. El tercer paso para garantizar el éxito es una muy buena evaluación de riesgos. Y eso es importantísimo y ya lo hemos visto cuando hablamos solamente de una capacitación que tuvimos el mes pasado sobre el IPER-C. Hemos hecho IPER-C de trabajo remoto, hemos hecho IPER-C de actividades administrativas y hemos hecho IPER-C también de trabajos operativos. Entonces, aquí solamente darles los 7 requisitos que deben de cumplirse dentro de la evaluación de riesgos y por qué es tan importante que estos requisitos estén presentes. Y básicamente es que implementar todo lo que es el sistema de gestión está completamente relacionado con mi evaluación de riesgos. Cuando no lo he considerado así, definitivamente ya empecé con una deficiencia, porque la evaluación de riesgos es donde yo voy a identificar cuáles van a ser los peligros. Por este de trabajo voy a evaluar cuáles van a ser esos riesgos en cada uno de los puestos, voy a establecer una criticidad de riesgos y después de establecer y de haber tenido una medida, ¿no?, de ese riesgo, voy a establecer controles que me van a ayudar a que ese riesgo se minimice para que yo pueda realizar la actividad y no me accidente. Entonces, dentro de lo que es el artículo 77, que fue modificado por el Decreto Supremo 002, que ustedes ya lo conocen, se indica de que la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles es elaborada y actualizada periódicamente, mejor dicho, anualmente, porque dice sin exceder el plazo de un año, pero también se recalca de que puede ser, obviamente, modificada dependiendo de que haya habido alguna acción. ¿Por qué? No solamente anualmente tengo que cambiarlo, sino que si este hiper no funcionó, hubo un accidente, un incidente con alto potencial, algo de lo que yo he colocado ahí o no se cumplió, o no se entendió, o no fue lo correcto, y eso es algo que también yo tengo que hacer las modificaciones pertinentes, porque algo no está funcionando, ya sea que se incumpla o ya sea que se cumpla y no funcionó, ¿no? Entonces, para eso existen las lecciones aprendidas que tienen que estar dentro de lo que es el IPER. Ese es uno de los puntos, requisitos legales de la DS 002, que ya lo hemos tocado también sobre los 7 requisitos para elaborar un IPER. Y es que ahora los IPER no solamente se deben considerar como que, ok, ya tengo esto, corporativamente es como se hace en todos los lugares, o corporativamente es como lo hace mi organización, pero también tengo que verificar que a pesar de que sea corporativo, hay requisitos legales a nivel Perú, que son estos 7. Si están dentro del corporativo, genial, déjalo así. Pero si no están, involúcralo. O sea, colócalo en alguna parte, establécelo en algún procedimiento, ve cómo esto va a afectar a tu hiper corporativo, porque en muchos casos es lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen, oh, bueno, yo tengo un hiper, pero eso me lo envía a la casa matriz.
y según eso yo me tengo que guiar, pero legalmente aquí deberías de haber considerado estos 7 aspectos. Y uno de los aspectos es justamente el considerar todo lo que son las actividades rutinarias, no rutinarias, y las actividades de emergencia, que se pudieran dar en el ambiente de trabajo y por el puesto de trabajo. Ahí se ve claramente en estas 3 imágenes cómo un solo puesto de trabajo puede incurrir en varios tipos de actividades rutinarias, no rutinarias o de emergencia. Como por ejemplo en el caso de los puestos de limpieza, que podrían ser dados normalmente todo el día, van cada día, hacen su limpieza, pero siempre, a veces, en las empresas se realiza un trabajo de parada de planta, o se realiza una parada, o se realiza un mantenimiento mayor, que le llaman, ¿no? Donde ya voy a involucrar a mi personal de limpieza, pero ya con otros equipos, ya con otras instalaciones, ya con de repente otro material cerca, o de repente con otras contratistas cerca. Entonces, esa relación y esos aspectos que va a involucrar esta situación no rutinaria, pues yo la tengo que evaluar para ese puesto de trabajo. O sea, que debo considerar que ese trabajador podría darse el caso de que vaya para allá y se vaya a hacer ese trabajo. Y eso también tengo que verlo. Y en situaciones de emergencia, quizás ese trabajador también realice, en el caso de un derrame, también el procedimiento de limpieza, si es que está entrenado, capacitado, etcétera, pero pues podría ser la misma persona, el mismo puesto, y en una situación de emergencia se considera que él va a hacer también la limpieza y por ende tiene que tener otras competencias y tiene que tener otro entrenamiento, utilizar otro material, utilizar otro EPP y ahí se establecen las medidas de control. ¿Correcto? Otro de los requisitos de este hiper es el tema de las condiciones existentes y previstas, así como la posibilidad de que el empleador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Recuerden que como factores de riesgo existen 2 importantes, mi factor personal y mi factor de trabajo. Entonces, mi factor personal es obviamente qué es lo que yo tengo, cómo está mi personal, ¿no? O sea, qué es lo que yo tengo. No imaginen cómo debería ser un trabajador, evalúen cómo son sus trabajadores, porque pueden haber factores de riesgo muy particulares que tienen que ser considerados. No estoy diciendo de que el IPER tenga que ser específico para el trabajador que esté teniendo problemas de sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Pero sí se tienen que establecer controles para estos casos, que no forzosamente van a estar en el IPER, pero sí me tengo que establecer una evaluación de riesgos considerando este factor. Tengo que considerar ese factor, no porque esté dentro del puesto, sino porque es mi personal. Entonces, el IPER está hecho para las personas que forman parte de la organización, no para otra persona o un ideal de persona, ¿no? Sino que este es mi personal actualmente y esto es con lo que cuento y estos son los que van a estar afectados o los que van a estar, van a tener que estar afectos a un peligro y van a estar afectos también a una condición, ¿no? Entonces es importante que se considere ese factor personal, el factor con los que tú cuentas, ¿no? No imaginariamente. Y los factores de trabajo ya propiamente son esos factores que pueden incurrir en algún riesgo crítico, como en este caso, por ejemplo, que es una celda radioactiva, que obviamente pues eso va inmediatamente a ser considerado criticidad, ¿no? Entonces, todos esos puestos, esas condiciones de trabajo existentes y previstas, con la posibilidad de que el trabajador que la ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo, tienen que ser considerados dentro del IPER. Otro de los puntos que debe ser considerado, que es el tercer punto, la parte C, que es los posibles también riesgos existentes que dependiendo del entorno o del medio ambiente de trabajo. Recuerden que esto no estaba establecido así. La parte del medio ambiente se agregó, medio ambiente del trabajo se agregó, o con la organización de trabajo también se agregó. Esas 2 partes son importantes, porque parecería sencillo, pero realmente esto cambió todo. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que evaluar mi IPER para mi puesto de trabajo como tal, sino que también tengo que ver ese puesto en diferentes entornos que podrían
darse en la organización o fuera de la organización. Como por ejemplo lo que estamos viendo ahí, que un andamiero pues tenga, o que de repente alguien tenga que trabajar sobre un andamio, o tenga que armar un andamio, ¿no? Bajo una condición, y que luego esta misma persona vaya a hacer un trabajo dentro de un tanque, o que esta misma persona vaya a hacer un trabajo dentro de un ambiente completamente, pues, sin soportes, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de entornos va a hacer que nosotros tengamos que identificar los peligros propios del entorno, del ambiente de trabajo. Y con respecto a la organización de trabajo, también ya lo mencioné, son sobre considerar, por ejemplo, trabajos nocturnos o trabajos que puedan ser rotativos también, ¿correcto? Entonces, hay muchas de las cosas que ya las hemos visto en los anteriores webinars, que solamente es para hacerles recordar que revisen su hiper, verifiquen que estén estos siete requisitos, y hemos visto 3, y este cuarto está relacionado a la protección de los trabajadores y las trabajadoras en situaciones de discapacidad, o también por factores que pueden afectar la procreación, la lactancia también. La protección de las trabajadoras es muy, muy importante, ¿no? Y obviamente, ustedes saben que no está permitido, pues, en muchas empresas, el trabajo de los adolescentes, de los niños y los adolescentes. Ese también es una parte importante. La parte E son obviamente los monitoreos, que también debo de colocarlos porque son un input de mi matriz de riesgos, de mi per se, ¿no? O sea, ¿cómo sé que se ha establecido un nivel de ruido elevado para establecer controles determinados? Es mediante una verificación y una medición. Si yo no tengo esa medición previa, yo no puedo saber si hay que hacer mucho ruido o de repente hace poco ruido. Yo no puedo tener esa medición. No puedo saber si existe el ruido, porque ni el nivel, porque no lo he medido. Entonces, mientras no lo mida, subjetivamente, yo no puedo decir qué control voy a aplicar, porque no tengo esa medida, ¿correcto? Entonces es importante que los monitoreos ya se consideren como una información valiosísima para poder determinar de forma objetiva, porque esto es bajo una medición. Aquí tú no puedes imaginarte si hace bastante ruido o poco ruido, o si hay estrés térmico o no hay estrés térmico, si hay vibración o no hay vibración. No, esta medida ya te dice, sí, aquí hay vibración, y por ende se va a controlar de esta forma, ¿no? Y se establece cuáles son los controles, y se verifica que estos controles obviamente se estén estableciendo dentro de lo que es el IPERC. Por eso es importante el monitoreo ocupacional. Y dentro de ese monitoreo ocupacional, acá falta una parte, porque acá solamente tenemos 6, pero lo que falta aquí es A, B, C, D, E, F, es lo que son los resultados de la vigilancia médico-ocupacional. Los resultados de la vigilancia médico-ocupacional es muy importante porque data de los exámenes médicos, y no es que yo necesite saber cuáles son los resultados, sino yo como población necesito saber cómo está este puesto de trabajo en relación al examen médico. O sea, el médico ocupacional nos puede decir estadísticamente si en este puesto se está presentando algún problema, por ejemplo, de hipoacusia relacionado con el ruido, o de sobrepeso, o de algún problema musculoesquelético que podría darse. Entonces, todas esas condiciones te la da solamente un examen médico, ¿no? O sea, y el médico obviamente está en la obligación de hacer ese reporte también, indicar que en ese puesto de trabajo se está detectando personal o una población que, por ejemplo, es el 50%, el 30%, que ya está presentando problemas de hipoacusia, o problemas de hipoacusia moderada, leve o severa, y de ahí yo puedo tomar acciones, y en vez de seguir sin conocer ese dato que es tan importante, quizás yo pueda verificar qué es lo que está pasando con esa máquina, si esa máquina tiene que ser removida, si tiene que ser aislada, si tiene que ser cambiada, si de repente necesita mantenimiento. Entonces eso me da una idea clara qué es lo que está pasando con esa máquina, si hubiera una relación directa entre el operario y la máquina, o si esta hipoacusia es originada por algún motor, o por una cercanía de algo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos saber para poder tomar acciones, ¿no?
Otra bueno, la evaluación de riesgos ustedes ya la conocen, este es un formato de una matriz hiper básica, ¿no? Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso está relacionado con el control y la gestión de riesgos. O sea, una vez que ya tenemos nuestra identificación, ya hemos evaluado los riesgos, ya cumplimos con los requisitos, hay que establecer controles. Los controles ustedes ya saben, la jerarquía de control ya la conocen, ya conocen que pasa por una jerarquía, cualquier tema de control que yo vaya a asumir, tiene que tener una jerarquía por la cual yo haya pasado. Probablemente hay opciones de eliminación y opciones de sustitución que yo no voy a poder considerar porque difícilmente voy a poder hacer mi trabajo, me va a permitir hacer mi trabajo si yo las coloco como opciones, pero no significa que no deberán ser valoradas. Al menos yo tengo que evaluar la posibilidad de sustituir esa herramienta, de sustituir ese equipo, de sustituir o de repente de eliminar ese peligro desde la fuente, si es que se puede hacer. Genial, si es que no se puede hacer porque definitivamente afecta al proceso productivo, pues yo tengo que al menos haberlo considerado. Luego, obviamente, mis medidas de ingeniería, mis medidas administrativas y mis medidas a nivel de PP. Entonces, ustedes ya saben, nuestro proceso de eliminación está relacionado con este control que hace o que trabaja desde la fuente, como por ejemplo, que si yo tengo que siempre todos los días subirme una escalera para, por ejemplo, para apretar un interruptor o para bajar cierto elemento, pues tienen que ver la opción de que esa subida de escalera pues es un peligro y tiene un valor de riesgo, que fácilmente podría ser eliminado desde la fuente si yo a nivel de piso considero pues tener una herramienta que simplemente haga este apagado, ¿no? Es posible hacerlo, o que haga también ese retiro de este elemento, ¿no? Y ya no necesito estar subiendo a una escalera. De eso se trata el tema de la eliminación propiamente, ¿no? Las opciones de sustitución también pueden ser consideradas y deben ser también evaluadas. Sustituir el material por otro más peligroso. Si, por ejemplo, existe lo que es la generación de mucha cantidad de polvo y de repente es mejor utilizar una aspiradora, pero hay que también ver si este uso de esta aspiradora va a conllevar también a tener otro tipo de peligros que yo no había considerado difícilmente con la escoba. Entonces hay que ver si esta sustitución realmente es la más apropiada para, digamos que a nivel de riesgo, ¿no? A nivel de la medida que yo ya obtuve, ¿no? Obviamente, esto puede reducir la fuerza, la tensión que yo haga, puede reducir la temperatura, por ejemplo, si puede reducir que yo esté expuesto a algún producto químico que sea muy, muy riesgoso, por ejemplo, ¿no? Como antes se limpiaban las piezas de los metálicas, se utilizaba un solvente muy fuerte, y que luego, obviamente, con la tecnología ya vienen otros tipos de limpiadores que son mucho más amigables, que necesitan mucho menos equipos. Entonces, a nivel de esa sustitución, yo sí puedo trabajar. Los controles de ingeniería que están relacionados propiamente a la instalación, a instalar sistemas de ventilación, por ejemplo, al control de confinamiento, por ejemplo, de materiales peligrosos, o aislar al trabajador en una cabina de control, como por ejemplo en estos casos cuando hay ruido en el ambiente. Entonces, si un compresor, por ejemplo, yo les he hecho este ejemplo acá, está causando un ruido significativo, la construcción de muros alrededor del compresor es un control de ingeniería que podría ser considerado. O puedes también rediseñar la máquina, o de repente quizás ajustar las piezas, aislar la máquina, emplear quizás paneles absorbentes de ruido para que no afecte tanto al personal, y la reubicación de los operarios en otros lugares donde podrían estar más protegidos. Entonces, todas esas opciones ustedes ya las conocen, ya las hemos visto cuando hemos trabajado hiper en varias oportunidades. Quizás vayamos a hacer otro curso dependiendo de lo que ustedes pidan, porque nosotros hacemos los cursos en relación a lo que ustedes soliciten, sobre el IPRC y cómo establecer estas medidas de control de forma más puntual. Aquí solamente lo vamos a ver de pasadita.
Y los controles administrativos que están relacionados pues a la señalización, a los procedimientos, esto es, siempre los controles más duros son más complejos para poder realizarlos, ¿no? Y los controles más duros son obviamente los más eficientes. Los controles más duros van a ser siempre la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. ¿Y por qué se le llaman duros? Y obviamente son los más eficientes porque ahí no está relacionada la mano del hombre. O sea, de ahí yo no puedo hacer, digamos que yo no puedo hacer modificaciones como trabajador. Y es ahí que radica su eficacia. Su eficacia radica justamente en que yo no puedo meter mano ahí, ¿no? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, una mampara, yo no voy a, como trabajador, yo no la voy a destornillar y la voy a sacar y la voy a poner, ¿no? Entonces, cuando no estoy relacionado, tengo más eficacia, porque es la verdad. O sea, sinceramente, ¿no? O sea, tú le vas a poner un control administrativo, sí. Lo puedes entrenar muchísimo, sí. Le puedes colocar las señalizaciones, sí. Le puedes capacitar, le puedes enseñar a inspeccionar, puedes tener un control de acceso, puedes tener un permiso de trabajo, puedes tener un súper etiquetado, un rotulado, tener las hojas de seguridad, todo, pero al final es él el que lo tiene que desarrollar. Y es él el que tiene que hacer las cosas. Es el trabajador el que lo tiene que hacer. Justamente por eso que se le llaman estos controles blandos. Porque, bueno, si la persona está capacitada, existe algo que se llama el triángulo de la actitud, se puede decir, ¿no? O sea, mejor dicho, el triángulo para poder, de la prevención, se puede decir, ¿no? Y una cosa es querer, y otra cosa es saber, y otra cosa es poder. Entonces, cuando se unen estas tres cosas, está perfecto. O sea, que pueda, significa que físicamente y psicológicamente está apto para poder hacer el trabajo. Que sepa, es que ha sido formado, conoce cuáles son los peligros, toma acción, pero otra cosa es que quiera hacerlo. Y cuando se unen esos tres, se garantiza un personal que realmente está alineado con el sistema de gestión. Pero no siempre se logra, no siempre vamos a lograr que ese triángulo se cumpla, ¿no? Porque a veces el trabajador se quita los lentes, se saca esto, no cumple la señalítica, ni la ve, ni lee el procedimiento, ni tampoco se acuerda, ni siquiera revisa cuál es su ATS, o realiza su ATS así, o sea, todos están por allá y él lo realiza por acá. Bueno, ya está el ATS, vengan todos a firmar, y firma. Ya se desvirtúa completamente la herramienta, ¿no? Y eso también es la realidad, ¿no? O sea, es la realidad, pero no es una realidad que debamos de tolerar, es una realidad que podemos cambiar y nosotros ponemos también de nuestra parte para explicar bien cómo esto beneficia definitivamente pues a su trabajo. Y eso tiene que ver con adiestrar a los trabajadores, también proveer a los trabajadores formación, es importantísima y eso también lo vamos a ver. Y finalmente están los CPPs, ¿no? Los CPPs que son nuestra última barrera de control, pero no por eso menos importante, porque al final, sinceramente, cuando falla todo, cuando no se controló nada, cuando falla todo, tu EPP al menos te puede minimizar ese daño o esa consecuencia de esta situación, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, sea el correcto, sea el adecuado, se seleccione correctamente, se ajuste apropiadamente, se use de una manera correcta, consistente, se inspeccione, ¿no? Esté en buen estado, sobre todo, esté en vida útil, porque muchas cosas las dejamos por siempre y no es así, ¿no? Y todas esas condiciones, si el EPP cumple con esas condiciones, definitivamente es considerada una medida de control. Quinto paso es la formación. Entonces, vamos a hacer rapidito una recapitulación para que no se olviden. ¿Cuál fue nuestro primer paso? A ver, ¿cuál fue nuestro primer paso? A ver, chicos, me escriben. ¿Cuál es el primer paso? Liderazgo de la alta dirección. Muy bien. Ay, gracias. Michelle, gracias. Michelle, Félix, Ronald Zúñiga, liderazgo. William Rupay, gracias, liderazgo. Liderazgo, César Castañeda, gracias. Sí, exacto, el liderazgo. Lo más importante, el paso número 1, que nunca debe faltar, el liderazgo.
Muy bien, paso número 2. A ver, para los que han estado atentos, paso número 2. Muy bien, participación de los trabajadores. Excelente, participación de los trabajadores, ¿no? Entonces, los 7 pasos que no deben faltar o deben ser considerados para el éxito de mi sistema de gestión, liderazgo. Participación de los trabajadores, ya lo vimos. ¿Cómo? También ya lo vimos. Ya, tercer paso. Evaluación de riesgos. Perfecto, evaluación de riesgos. Ay, estoy feliz porque ustedes están atentos. Rona Salazar está ahí, pero full. María Macetas, evaluación de riesgos. Cuarto paso. Control de gestión de riesgos, exacto. El control y la gestión de los riesgos, excelente, excelente. Muchas gracias, Ronaldo Zúñiga, gracias, Francisco. Gracias, Félix Manuel Córdoba, gracias. Exacto, ahí están todos atentos. Gracias, muchas gracias. El quinto paso es la formación y capacitación. Y esto es muy, muy importante que consideremos que un personal que no está capacitado nos puede costar muchísimo. Sí, la capacitación cuesta, definitivamente la formación cuesta, sí, definitivamente que así es, pero cuesta más no capacitar. Definitivamente, ¿no? Porque una persona que no conoce cuáles van a ser sus peligros, cuáles son sus riesgos, cómo establecer unos controles, difícilmente puede estar protegida y puede no solo accidentarse ella o no solo enfermarse ella, sino que también puede afectar a todos los trabajadores de esa organización y también al proceso y también al equipo. Entonces, la formación y la capacitación siempre van a ser un excelente negocio, siempre va a ser algo importante de considerar dentro de lo que es una organización, siempre. Siempre, porque los trabajadores en todos los niveles deben ser capacitados de sus responsabilidades dentro del sistema de gestión. ¿Qué responsabilidades van a tener dentro del sistema de gestión? Si han recibido esa formación adecuada, ellos se van a involucrar y van a hacer que este sistema de gestión se pueda dar y sea exitoso. Si no están involucrados, difícilmente vamos a poder encontrar algo de esto. La organización debe recibir esta capacitación y esta debe ser oportuna y también debe ser adecuada. También lo dice la norma. La capacitación tiene que ser adecuada, oportuna y también tiene que ser evaluada. O sea, yo tengo que hacer una medición de que si esta capacitación sirve. Por eso es que cuando me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero capacitar. Sí, yo quiero capacitar a todo mi personal. Excelente, perfecto, súper. Ya, ¿en qué los vas a capacitar? ¿Y cómo has hecho esa medida? ¿Y cómo has hecho esa necesidad de capacitación? ¿Y me puedes pasar el ITER? Y para ver qué he puesto... No, ¿sabes qué? Me estás complicando las cosas. Yo solamente quiero capacitarlos en las 4 capacitaciones de la ley y quiero que cada capacitación dure 1 hora y que las 4, ¿no? Las den así interdiario y solamente 1 hora y 1 hora para todos, porque la idea es cumplir. ¿Está bien? ¿Eso estaría bien? A ver, ustedes díganme. Con la mano en el pecho. ¿Eso estaría bien? ¿Estaría bien que yo capacite a todos por igual? Exacto. No, porque yo no voy a tener, yo no tengo los mismos peligros que el soldador, que el amolador, que el que está haciendo excavaciones, que el que se va a meter al espacio confinado, que yo no tengo las mismas, si yo soy la secretaria de repente, yo no tengo las mismas competencias del que va a hacer un trabajo en un tablero eléctrico, o una subestación, o que va a hacer el trabajo en una excavación. Yo no tengo las mismas, mis peligros pueden ser importantes, y lo son, pero no son los mismos. Entonces, cuando nos piden programas de formación, ¿sabes qué? Dame 1 hora, dame 4, y las 4 capacitaciones, y para todos por igual, y quiero las 4, y encima virtuales, para poder cumplir. Entonces, ya me está dando una alerta, se me prende una esto roja que me está diciendo, o sea, un aviso, una luz, que realmente no se ha hecho ninguna medición, que realmente no se ha evaluado un programa, que no se ha analizado un programa formativo, que no tiene objetivos definidos, que no está haciendo una medición correcta, y eso me da una alerta, ¿no?
Porque si yo, para poder capacitar, lo primero que tengo que hacer es fijarme en cuál es el hiper de estos trabajadores. Si es que yo quiero hacer el cumplimiento, porque ahí dice que tiene que ser oportuna, adecuada, etcétera, etcétera, según legislación, pues mínimamente tengo que haber evaluado eso. Tengo que haber evaluado. Ahora, ¿cómo evalúo una capacitación? Normalmente las capacitaciones pues cumplen un proceso, ¿no? El empleador debe garantizar que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. Eso está dentro del artículo 27. Y ahora, también dentro del PS001, se establece que hay una diferencia entre lo que es la inducción, la capacitación y el entrenamiento. Y una cosa es hacer la inducción de orientar al trabajador nuevo en este puesto de trabajo, y ojo que esa orientación es presencial. ¿Por qué? Porque no vayan a hacer las inducciones de puesto nuevo en el puesto de trabajo de forma virtual, porque hay que orientar al trabajador en esas funciones de su cargo. Tiene que estar bien claro cuáles van a ser sus peligros y cuáles van a ser sus riesgos de su puesto de trabajo y cómo va a establecer los controles para evitar que se accidente. Porque recién está entrando a tu organización y por ende necesita tener toda la información. Luego, si ya he entrenado, ya he inducido a mis trabajadores en este proceso, que justamente la semana pasada habló Roselvi sobre las inducciones. Roselvis le tocó hablar sobre propiamente lo que debe de tener una inducción. Si no lo han visto, les invito a que lo vean en el video. Y también hay un tema importante que considerar, es que las inducciones no pueden ser iguales para todos. Una inducción, si yo voy a entrar a una refinería, pues mi inducción pues tendrá un contenido dado justamente para poder ingresar a esa refinería. Si voy a entrar a una minera, pues mi inducción va a ser determinada por el lugar donde yo voy a hacer mis trabajos. ¿Por qué? Porque los estándares no son los mismos, porque las condiciones no son las mismas, etcétera, etcétera. Entonces la inducción es muy importante que tenga los parámetros y los contenidos correctos. Otra de las cosas es la generación del conocimiento. El tema de la capacitación, que está relacionada a la generación del conocimiento, ya haber temas de cambios de actitud, porque ya yo, trabajador, ya conozco más, ya me interiorizo más de ciertos conceptos que necesito, y nos da esa capacidad preventiva para poder pues asumir esos riesgos y establecer un control adecuado. Eso es lo que yo quiero con la capacitación. Y un entrenamiento ya es algo, un desarrollo muy práctico, son ya competencias prácticas. Un entrenamiento, por ejemplo, para poder hacer un rescate en altura. Un entrenamiento para poder ingresar a un espacio confinado, que involucra mucho más tiempo, que necesito personal que esté capacitado. Un entrenamiento para el vigía del fuego, ¿no? Que a veces colocan a cualquiera, el vigía del espacio confinado, que vaya el nuevo a pararse ahí. Y si hay algún accidente dentro del espacio confinado, el nuevo va a estar contra perdido, ¿no? Normalmente debe ser al revés, el que tiene más experiencia en el espacio confinado, él va a saber cómo reaccionar, va a saber lo que hacer, va a saber cómo establecer controles, ¿no? Y de eso se trata los entrenamientos. El sexto paso es la evaluación y la mejora de todo este sistema de gestión. Cuando el sistema de gestión requiere ser monitoreado y siempre requiere estar en evaluación y en mejora, y para ello se tiene que evaluar cuáles son esas medidas de control de una forma periódica, se tienen que establecer los procesos que van a monitorear, obviamente, mi sistema de gestión. ¿Monitorear qué cosa? El desempeño de mi sistema de gestión. Identificar cuáles son estas deficiencias del sistema de gestión y las oportunidades de mejora que yo voy a tener, y tomar las acciones necesarias para mejorar ese desempeño. ¿Y dónde me dice que tengo que mejorar ese desempeño? Pues en el artículo 20 habla sobre el mejoramiento del sistema de gestión, porque todo lo que les estoy hablando tiene una validez legal. No les he colocado nada que se me haya ocurrido. Yo básicamente todo lo que les estoy dando es algo que ustedes tienen que legalmente garantizar dentro de su sistema de gestión. Y uno es la medición periódica de ese desempeño con respecto a los estándares. Y una cosa diferente es la evaluación periódica de ese desempeño respecto a esos estándares. Entonces, ambas cosas están mencionadas en ese artículo 20. ¿Qué indicadores, por ejemplo, podrían darse en esta emergencia sanitaria? El cumplimiento de las inspecciones de trabajo, porque bien lo indica el decreto
la directiva administrativa, perdón, la 321, que habla sobre las instalaciones a nivel de la emergencia sanitaria, qué es lo que debería yo de tener. Bueno, tengo que inspeccionar mis ambientes de trabajo, tengo que hacer la sensibilización correcta en relación a esta emergencia sanitaria, tengo que cumplir mi requisito legal aplicable, que es elaborar mi plan, hacer que mi comité me lo apruebe, elevar el plan al MINSA, etcétera, y también proporcionarlo a mis trabajadores. Eso es todo, es requisito legal. Cumplimiento de las modificaciones en los ambientes de trabajo, también si fuera necesario a nivel de ventilación, por ejemplo, que ya ahora la 321 habla mucho sobre el tema de ventilación, garantizar esa ventilación, ¿no? Medir inclusive, monitorear el CO2, que eso ya también lo hemos conversado, sobre en la capacitación donde hablamos solamente de 321, y la aplicación de las medidas de los controles de peligro biológico mediante mi per se, porque ese peligro biológico que es el SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad de la COVID-19, tiene que haber sido valorado dentro de mi matriz CIPER, y el reporte de sintomatología es una forma de medir todo lo que yo estoy desarrollando en relación a la emergencia sanitaria dentro de mi organización, ¿no? Otra cosa también me ayuda para mejorar, pues definitivamente una muy buena investigación de accidentes. Por cierto, el lunes tenemos un curso de investigación de accidentes que va a ser muy bueno, y es la investigación de accidentes y enfermedades e incidentes. Todo esto me deja una lección aprendida, ¿no? O sea, no solamente se aprende de la investigación de los accidentes. La verdad es que aprender sobre un accidente es algo muy crítico, ¿no? No se quiere realmente aprender un accidente. Prefiero aprender de incidentes potenciales. ¿Por qué? Porque tengo la misma enseñanza, pero sin haber tenido ninguna pérdida ni haber sido lastimado a nadie, ¿no? Y luego también otra cosa que me ayuda es la revisión por la dirección. Revisión por la dirección no es algo que forme parte, o sea, mejor dicho, sí forma parte de la ISO 45001, pero no es exclusiva de las normas ISO. También lo menciona el artículo 90 del DS-005, porque algunos dicen la revisión por la dirección. Sabía que era obligatorio que la dirección tenga, por supuesto, tiene que revisar, ¿por qué no? ¿Cómo va a mejorar si la dirección no muestra el liderazgo? Eso también es parte del liderazgo. La revisión por la dirección, artículo 90, habla sobre que se tiene que revisar el sistema de gestión al mínimo una vez al año. Y el artículo 91 habla sobre esa conclusión realizada por el empleador, debe registrarse y debe comunicarse. ¿A quién se debe comunicar? Pues a los responsables de hacerlas estos cambios, de adoptar estas modificaciones o de mejoras, y también al comité, a los trabajadores y a la organización sindical de haberla, ¿no? También, obviamente, como yo establezco esta revisión por la dirección, establezco cuáles son mis no conformidades, mis acciones de mejora, las acciones que yo voy a adoptar, y para eso yo tengo que establecer, pues, una fase, que es la fase donde yo detecto cuáles son, qué es lo que ha fallado, digamos, ¿no? Establezco cuáles son las causas de que haya fallado, establezco una acción correctiva y establezco una acción preventiva, que actualmente todo se llama acción preventiva. En el ISO 45 ya no estamos hablando de acciones correctivas, y solamente hablamos de todo de acciones preventivas. Ya no estamos hablando de acciones preventivas, sino todo es una acción correctiva, ¿no? Que básicamente todo el tiempo hacemos acciones correctivas. Y el séptimo paso es la comunicación y la coordinación con los empleadores, contratistas y empleados subcontratados. Normalmente en las empresas siempre hay terceros, hay personal que está contratado, hay personal subcontratista inclusive, y estos también forman parte del sistema de gestión. No es que estén divorciados de mi sistema de gestión, yo tengo que involucrarlos. Yo no tengo que hacerle las cosas a ellos, yo no tengo que hacerle un hiper a ellos, yo tengo que involucrarlos y decirles: en mi casa se desarrollan así las cosas y tú tienes que cumplir, porque lo peor sería que yo tenga un sistema de gestión que esté ordenado, que funcione, que tenga una cultura organizacional, que tenga una cultura desarrollada, muy madura en seguridad y salud en trabajo, y que contrate a un tercero, no tenga nada. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya perdí lo otro, porque esta persona va a poner en riesgo toda la organización, todo el sistema, y no solamente eso, puede poner en riesgo hasta a mis trabajadores. Entonces, tenemos que
comunicar, coordinar con estos empleadores, con los contratistas, cómo es que se desarrollan. Ellos también tienen sus propias responsabilidades dentro de mi sistema de gestión y yo tengo que hacer este control, inclusive hasta podría ser de forma contractual, no podría, realmente debería de ser de forma contractual. Por eso existen lo que son mucho la homologación de proveedores. Ok, ¿quieres trabajar conmigo? Yo tengo ciertos requisitos. Cumple mis requisitos y entonces yo te puedo considerar. Eso es completamente válido, ¿no? Porque nosotros somos homologados con muchas empresas, desde mineras, que tienen procesos de homologación muy estrictos, y hay también, no solamente mineras, sino también del sector hidrocarburos, hay muchos procesos de homologación. Hemos hecho muchos procesos de homologación también con éxito, para poder garantizar que tú, si quieres trabajar con esta minera, pues obviamente, mínimo, te pones a raya, te pones en línea, y tienes que garantizar que esto se va a dar también cuando vayas, cuando subas, o cuando estés haciendo un trabajo, ¿no? Entonces eso es completamente válido. Los procesos de homologación son una forma de garantizar que los lineamientos se van a cumplir tanto de terceros como de contratistas, ¿no? Y una forma también interesante que la desarrollamos, aparte de los procesos de homologación que siempre hacemos, también son las auditorías que ustedes tienen que realizar a sus contratas. Y no solamente internamente, sino también considerar a estas contratistas como parte de, ¿no? O sea, si por ejemplo yo voy a hacer una auditoría, una estación de servicio, por ejemplo, ¿no? Y yo no considero al llantero que está ahí, o yo no considero a la tienda o al restaurante que está funcionando dentro de mi estación de servicio, pues ¿qué es lo que pasa? Pues podría yo, este llantero o esta persona o esta instalación podría afectar toda mi instalación. Entonces yo tengo que hacer una revisión, y mediante qué lo hago, podría hacerlo mediante estas auditorías, inspecciones inopinadas, donde yo evalúo el sistema de gestión de mi contratista o de mi tercero, ¿no? O de mi arrendatario, para poder garantizar que éste cumpla con mis lineamientos, y que definitivamente, pues así, si él cumple, yo cumplo bien correctamente, porque no puede darse uno sin lo otro. Y las auditorías, recuerden que se realizan con auditores independientes, porque es mejor que si va a formar parte de la organización, a veces pueden ser también auditorías que estén un poco sesgadas, y la idea es que siempre se garantice esta independencia por un tercero, ¿no? Y que en el caso de que tenga que hacer una auditoría, ya saben, a nivel de, por ejemplo, de un auditor acreditado Mintra, que le llaman, ¿no? Estas tienen que ser consultadas con el comité, con los trabajadores, para poder elegir quiénes van a ser los auditores. Muy bien, excelente, terminado en hora. Así que no me pueden decir nada, porque siempre me dice que me explayo mucho. Ok, bueno chicos, los que estén con sus preguntas, bueno, yo feliz de poder atenderlos. Ahí están mis teléfonos. No se olviden que en junio nos estamos viendo en el curso de fiscalización. Hay un montón de información. Como les he dado, o sea, básicamente hay muchas cosas que las tocamos a profundidad, pero obviamente por el tiempo no es posible hacerlo. Pero cuando estamos en el curso de fiscalización o el curso de SUNAFIL, que vamos a tener en junio, sí las tocamos a profundidad, definitivamente, porque ahí tenemos 16 horas de trabajo. Entonces ahí es súper más fácil hacerlo, y el grupo es bastante reducido, y creo que nuestro grupo, no sé, nuestro primer grupo ya está copado, pero tenemos un segundo grupo que también se ha aperturado, ahí Rencito les va a dar todos los datos, donde creo que hay 4 para 4 personas, y pueden inscribirse ya, porque este grupo sí se abre en junio. Y ahí podemos ver todo lo que tiene que ver ya con todo lo que hemos visto, pero mucho más desarrollado, porque ahí vemos todo lo que es el sistema de gestión, pero relacionado al cumplimiento legal aplicable, para que en caso de una fiscalización, pues ustedes pues salgan invictos. Eso es básicamente la idea, ¿no? Salgan invictos. Pero no invictos solamente documentariamente, sino invictos también a nivel operacional, que es básicamente lo que nos importa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias. Creo que vamos a hacer, Rencito, creo que tenemos tiempo para hacer 2 preguntas. Sí, justo tenemos tiempo para 2 preguntitas. A ver, si es que de repente alguien se anima a levantar la manito, también le podemos dar el pase con el micrófono. Pero, a ver, bueno, tenemos varias preguntas en realidad,
Ingeniera, vamos a pasárselas igual de todas maneras las que no se contesten para poder resolverlas y enviarlas a cada uno de ellos, porque, bueno, son bastantes preguntas las que ha generado, ¿no? este curso. A Ya, ver, perfecto. voy a tratar de escoger alguna que, a ver, acá tengo una, es de Félix Manuel Córdoba. Él nos hace una consulta. El presidente y el secretario, en caso de ausencia, ¿quién los reemplaza? Toda vez que su suplente no participa en las reuniones del comité y desconoce de la gestión. El presidente del comité, ¿quién lo reemplaza? Ujú. Ya, ok. A ver, el presidente del comité es electo dentro del comité por todos los participantes, o sea, por todos los miembros, ¿correcto? Entonces, si este presidente no, a ver, si es que lo tienen que reemplazar por una fecha, normalmente es el secretario quien pasa a hacer esa labor de presidente, normalmente, ¿no? Si, por ejemplo, justo tocó esta reunión y él estaba enfermo, por ejemplo, ¿no? O estaba de viaje. Entonces, normalmente se puede hacer la reunión fácilmente con estas 3 personas y el otro ingresa para hacer las labores del presidente por una fecha, no pasa nada. Lo que es diferente es que yo tengo que suplir al presidente porque ya se fue, porque ya no va a regresar, porque ya renunció, se retiró, etcétera, de la organización. Entonces, inmediatamente pasa el suplente, pero no es un suplente del presidente, es el suplente que le toca al comité. Y hacen nuevamente la elección del presidente, por lo que se han quedado sin presidente. Nuevamente, con los nuevos miembros, se vuelve a establecer quién es el presidente ahora con los que están, ¿no? O sea, básicamente no hay algo que reemplace, porque toda la gestión de presidente tiene que quedar en actas. Así que no hay nada que él pueda decir, bueno, yo no sé, porque toda la gestión del presidente queda en actas. Muy bien, a ver, vamos a ver por otra pregunta. A ver, esta pregunta es de Tomás, ¿no? Acá pone su nombre Tomás. Él nos hace la consulta. ¿La inducción general del área de trabajo tiene importancia y luego se debe dar la inducción de rama de trabajo que tiene que realizar posterior a la capacitación? Me parece que es una aclaración, no es una pregunta. A ver, vamos a pasar con otra. Ya, acá Hugo Rivas hace la consulta. ¿En qué parte de la norma indica la periodicidad de los monitoreos? En ninguna. O sea, eso también es una pregunta muy importante y que me lo hacen con mucha frecuencia. No hay nada en una norma que diga, bueno, el monitoreo de iluminación hazlo cada año, el de ruido hazlo cada eso. No. Ustedes tienen que evaluar mediante lo que es el IPER. El IPER también les va a ayudar para poder tener, no solamente el IPER, sino también la evaluación que ustedes hagan en el puesto de trabajo, en el entorno de trabajo, para poder decir, bueno, voy a monitorear tal cosa, voy a monitorear. Es como decir, bueno, voy a monitorear vibración, pero no tienes a nadie que trabaja, por ejemplo, dentro de un equipo, o de repente con un taladro, o de repente con un equipo de percusión. O sea, no tengo a nadie haciendo eso. Entonces, ¿para qué vas a monitorear vibración? No lo entiendo. Entonces, tú tienes que monitorear en función de los peligros a los cuales están expuestos de tu puesto de trabajo, de tus puestos, de todos tus puestos de trabajo. Decides cuáles van a ser, o en todo caso, si no, lo que puedes hacer, y lo hacemos mucho, es haz una evaluación por parte de un higienista, que es el profesional que tiene que darte las indicaciones más claras para poder evaluar ese puesto de trabajo y decidir, bueno, evaluemos aquí ruido, iluminación y estrés térmico, ¿correcto? Obviamente hay cuestiones muy transversales que sí nos aplican a todos y que son los monitoreos psicosociales y los monitoreos ergonómicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, pues tiene, ergonómicamente está en un puesto, ¿no? Porque obviamente está dentro de una instalación, y también psicosocialmente porque todo el mundo tiene alguna afectación o de repente no afectación, sino básicamente tiene necesidad de saber cómo este puesto de trabajo está influyendo de repente en su bienestar emocional, ¿no? Entonces hay cuestiones transversales que sí se pueden tomar en cuenta. Después de que se realice el monitoreo por un profesional acreditado, capacitado, que normalmente es un higienista, como les digo, estos valores de los monitoreos nos van a dar una idea clara, y el higienista también lo va a indicar, de que si se tiene que hacer una nueva medición,
dentro de un año. El monitorista ya, el higienista en sus resultados ya lo indicará el profesional si considera pertinente también hacer un monitoreo de repente en 6 meses, o de repente de aquí a, no sé, a 3 meses más, porque hay un resultado que ha salido fuera, o porque en ese momento que estabas haciendo la iluminación se dio que tú tengas que abrir una ventana, o que tengas que quitar una cortina, o que tengas que sellar algo, o que tengas que cambiar las luminarias por una LED, o que tengas que hacer alguna modificación de mobiliario. Hay muchas otras cosas que pueden involucrarse para que tú digas, mi monitoreo definitivamente de iluminación ya no va a ser el más correcto y hay que hacerlo nuevamente. Entonces no hay algo que indique periodicidad, porque eso tiene que ser a partir de los resultados que tú encuentres y a partir de lo que indique el profesional. Si el profesional dice, no hay problema, de aquí a un año medimos otra vez, no, o sea, estaría bien, ¿no? Pero el profesional también podría decir, ¿sabes qué? Como moviste todo, el mobiliario ya no es, abriste una cortina, abriste una ventana, pues la iluminación va a cambiar. Entonces todo va a cambiar y necesitas hacer otro monitoreo. Entonces mucho va a depender de, recuerden que es un tema del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces mucho va a depender de eso, ¿no? Muy bien, creo que ya, sí, ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero ya saben, chicos, dejen sus preguntas en el chat y, porque los vamos a pasar a la ingeniera para que los pueda ver uno por uno y poder responderlos y enviarlos. Más bien, les voy a invitar, sí, a que por favor se suscriban, ya estamos justo ya a punto de terminar. El curso de fiscalización laboral de la SUNAFIL que la ingeniera Diana va a brindar, acá tengo justamente el link para que puedan registrarse, ahí para y vamos a enviarle la información sobre el curso completo, ¿ok? Pueden matricularse ahí. Sí. Perfecto. Renzo, no te vayas a olvidar de la foto, por favor, la foto del momento. Sí, todavía no nos hemos terminado. Vamos a, justamente voy a dar paso a Andreita para que tome la foto de rigor. Chicos, a ver, por favor, enciendan sus camaritas para poder ya... A ver, Yael Mesa, foto. Ronald, Kevin Mesa, Juliana Guerrero, hola Juliana, Felicia, Rosalia Guzmán, ¿cómo estás Rosalia? Qué bueno verte, el señor Alberto Gamarra, ¿cómo están? William Rupay, Ronald Zúñiga, hola Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos con su mascarita, muy bien, sigamos protegiéndonos, excelente. Tomás Pantoja, señor Tomás, qué serio está usted, Una sonrisita, señor Tomás. Ahí está, una sonrisita. Muy bien, el señor Francisco Rodolfo, qué bueno verlo. Señor Francisco, ¿cómo está? Coralisa, está el señor Renato Chicata, ¿cómo está usted? Señor Renato, Alberto Gamarra, Jesús Bárcena, hola Jesús, todo serio está Jesús, una sonrisita, pues Jesús, ya,